Hoy vamos a comenzar temas bastante interesantes que guardan relación con la actividad del derecho registral y notarial. Nosotros, muchachos, en la clase anterior hablábamos y distinguíamos allí lo que son las personas naturales y las personas jurídicas. Ya habíamos hecho mención a ello y decíamos que las personas naturales, evidentemente, conforme a la norma, conforme a las disposiciones previstas en el artículo 15 y siguientes del Código Civil, decíamos que son de la especie humana, y las personas jurídicas son aquellas que se crean luego de su constitución cumpliendo las disposiciones legales, dependiendo si se trata de una corporación, una empresa, una firma personal. Pero para que adquiera esa condición de persona jurídica, usted debe protocolizarla. Es importante, mire muchachos, ya hacer una distinción de manera que ustedes vayan conociendo terminología jurídica. Cuando usted obtiene un documento notariado, usted debe referirse a él como un documento autenticado. Ese es el término que usted debe utilizar como jurista, como abogado. Evidentemente todos los conocemos en el argot popular como un documento notariado, pero el término correcto es un documento auténtico, porque el funcionario notarial autentica, da autenticidad que efectivamente las partes que suscriben esos documentos se corresponden a aquellas que previamente se han identificado con su cédula laminada, es decir, el señor Pedro y el señor Carlos han suscrito ese documento y el notario ha dado fe de ellos. Recuerdan lo de la fe pública, la confianza que se transmite sobre ese documento y por supuesto, pues el notario, como vamos a revisar ahorita, le describe y les indica cuál es la manifestación de voluntad que tienen expresa allí en el documento que han consignado. De igual manera, cuando usted obtiene ya el documento en el registro, usted debe llamarlo un documento protocolizado. No todos lo llamamos un documento registrado. Bueno, el término correcto es llamarle un documento protocolizado, porque usted ha solicitado a la oficina registral, bien sea si se trata de un registro público, inmobiliario, bien sea si se trata de un registro mercantil, que forme parte de los protocolos que están allí dispuestos para inscribir esa solicitud que usted ha hecho. Perfecto. Pregunta de examen para la próxima semana, muchachos. ¿Oye? Respecto a la distinción que decíamos conforme a la firma personal, perdón, conforme a las personas y a las personas naturales y las personas jurídicas, el Código Civil nos establece allí en el artículo 16, nos define lo que son las personas naturales. Ya habíamos dicho que son las personas que se corresponden a la especie humana. Allí no hay distinción a ello. Usted, en el momento de que lo asientan allá en el registro civil, usted adquiere la nacionalidad, es titular de deberes y derechos, y por supuesto esos deberes y derechos van desarrollándose, se van adquiriendo a medida que usted va alcanzando mayorías de edad. En el caso de un niño hasta los 12 años, en el caso de un adolescente hasta los 18 años, y ya la mayoría de edad a partir de los 18 años, y usted allí pues va, dependiendo de las etapas, pues va adquiriendo diferentes derechos y deberes. Y las personas jurídicas las encontramos en el artículo 19 del Código Civil, nos habla del Estado y lo que conforma el Estado, los ministerios, al igual que la Iglesia, y por supuesto, como le decíamos hace un momento, las sociedades, las asociaciones y las fundaciones. Pero en este caso, para que adquiera personalidad jurídica, usted debe protocolizarla, usted debe inscribirla en el registro que corresponde. Es decir, usted debe cumplir una serie de pasos que son necesarios allí para que ellos adquieran esa cualidad, adquiera esa figura. Esas personas jurídicas nosotros las distinguimos en personas de derecho público y personas de derecho privado. Las personas de derecho público son el Estado y las iglesias, y las personas de derecho privado vienen siendo aquellas asociaciones, las sociedades y las corporaciones que por ley usted debe registrar. Por ejemplo, en el caso de Corpo Andes, pudiera ser considerado un ejemplo de ello, de esa corporación que para que adquiera esa figura jurídica, pues usted debe protocolizarla, al igual que las firmas personales o las compañías anónimas. Para que adquieran esa personalidad, usted debe protocolizarla. Hoy, muchachos, vamos a conversar sobre el Servicio Autónomo de Registro de Notarías, el SAREN. El Servicio Autónomo de Registro y Notaría nace
con la reforma, o mejor dicho, con la entrada en vigencia de la Constitución del año 1999, allí se le estableció facultades al Poder Ejecutivo para regular lo concerniente a la administración y funcionamiento de los registros y la notaría. En su momento se le llamó Dirección de Registro y Notarías, pero luego con la entrada en vigencia del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notarías en el año 2014, allí entra en funcionamiento, o se crea, mejor dicho, el SAREN, el Servicio Autónomo de Registros y Notaría, y está desarrollado en el artículo 10 de esa ley que vamos a referir ahorita. Ahora, ¿qué es el SAREN? El SAREN, como le dije, muchachos, es una oficina que se creó y reviste de gran importancia porque con la creación del SAREN se unificó los criterios que va a regir los diferentes registros y notarías que existen en el país. Allí nosotros vamos a revisar ahorita. De hecho, ustedes cuando han ido a una notaría o cuando van a un registro, ustedes observan allí que lo primero que se encuentran es el aviso del SAREN, porque es la oficina de dirección de esos despachos registrales y notariales. Pero no está allí por casualidad, sino por disposición de la ley. En la Constitución, como le dije hace un momento, en el artículo 156, con el permiso de ustedes, yo voy a hacer lectura. El artículo 156 de la Constitución, el ordinal 14 y el ordinal 32, le faculta al Poder Ejecutivo Nacional crear o direccionar y regir todo lo que tenga que ver con el servicio autónomo, perdón, con los registros y las notarías. De igual manera, el artículo 10 del decreto con rango, valor y fuerza de ley establece allí y desarrolla lo que es el Servicio Autónomo de Registros y Notaría. Le da facultades para organizar, le da facultades para direccionar estas oficinas registrales y notariales. De igual manera, nosotros allí encontramos, perdón, lo que es las funciones del SAREN, y tiene una función de planificación, tiene una función de organización, de administración, de inspección y vigilancia y procedimiento. Cuando se creó el SAREN, del cual yo comparto y quiero de alguna otra manera decirles a ustedes que la creación de esta oficina pues vino o viene a mejorar digamos, los trámites y la respuesta para el usuario, que sea más efectiva y más eficaz, no solamente desde el punto de vista administrativo, sino también desde la estructura interna física, la estructura física de estas oficinas. Fueron sometidas a remodelaciones donde permite que el usuario pues sea más rápido, más efectivo, más eficaz, con mayor transparencia el uso de estas oficinas para los actos que usted como particular pues pretenda llevar allá a esas oficinas. Es decir, usted como usuario, como particular, si usted quiere llevar allá a la notaría la transmisión de derecho de propiedad respecto a un bien mueble, pues usted puede dirigirse allá. Inclusive los pagos de los aranceles se han hecho un poco más cómodos. En algunos casos ya no se dirige uno al banco a hacer bueno, esos trámites allá que de alguna otra manera resultaban engorrosos. Bueno, esto se debe en todo caso a la entrada en vigencia de esta oficina que, como les dije, viene a direccionar las oficinas registrales y notariales. Respecto al registro civil, antes de continuar, quiero decirles que el SAREN rige 4 oficinas importantes: el registro principal, el registro público inmobiliario, el registro mercantil y las notarías públicas. Son esas 4 únicas oficinas las cuales están regidas por el SAREN, y eso está en la ley. Mientras que el registro civil, porque algunos usuarios y algunos inclusive profesionales del derecho confunden que el registro civil formaría parte también del SAREN, cuando no es así. De hecho, el registro civil tiene su propia ley, que es la Ley Orgánica del Registro Civil, y en principio tiene una dependencia de las alcaldías, pero con la reforma de la ley en el año 2009, cuando entró en vigencia la Ley Orgánica del Registro Civil, se le dio esa competencia al Consejo Nacional Electoral, aun cuando en la actualidad está en un proceso de transición. Hay un proceso allí de transición respecto a esto. Los registros civiles, muchachos, tienen una característica fundamental, que es darle inscripción a todo lo que es concerniente con la actividad o el proceso civil. Como decíamos, en el caso de los registros civiles, no está regido por el SAREN. Eso es lo primero que nosotros debemos conocer. El registro civil tiene su propia disposición legal, la ley orgánica del registro civil, que entró en vigencia en el año 2009.
Pero hay una función fundamental del registro civil. El registro civil, en el momento que usted nace, la función primordial de ella es darle a usted la nacionalidad, darle a usted la prioridad de registrarse como ciudadano venezolano. Allí en el momento de que usted adquiere, que usted se escribe, usted adquiere la nacionalidad y es titular de deberes, de obligaciones y de derechos. Esa es una función primordial de los registros civiles. Nosotros hemos visto en algunas oficinas que los dividen por parroquias, por lo menos aquí en San Cristóbal está la parroquia La Concordia, la parroquia Pedro María Morantes, pero todos funcionan en una oficina, en una única oficina, pero allí están esas diferentes parroquias. En el momento de, vamos a hablar del nacimiento de alguien que ocurre en una clínica o en un hospital, lo primero que le dan es pues la certificación de nacimiento y usted lleva para escribir a ese niño en el registro civil, entre otras atribuciones que tiene esa oficina. Por ejemplo, en el caso de las uniones estables de hecho, las constancias de concubinato, las constancias de residencia, en el caso de la adopción, en el caso de aquellas personas que deseen contraer matrimonio, también perfectamente puede dirigirse a la oficina del registro civil. En principio, muchachos, ustedes se pueden dar cuenta que no tiene nada que ver con bienes inmuebles, que no tiene nada que ver con actividad comercial, porque la primera tiene que ver con registro público inmobiliario, como lo vamos a ver ahorita, mientras que la segunda, si es actividad comercial, tiene que ver única y exclusivamente con el registro mercantil. Eso es básicamente, en todo caso, lo que viene siendo el registro civil. Allí nosotros decíamos que entre las funciones, escribir el estado civil de las personas, anteriormente en los años finales de 1800, inicio de los años 1900, final de la presidencia o del gobierno de Cipriano Castro y la entrada en vigencia de Juan Vicente Gómez, se usaban las partidas eclesiásticas y aún tiene ese valor y esa fuerza probatoria, no es decir, hasta el año 1960, 1900, finales de 1960, donde ya en cada municipio, en cada parroquia, se establece la obligación de esos registros civiles. Hay unos principios de los registros civiles que son recogidos en esa ley orgánica de registro civil, que al igual que los principios registrales, nosotros ya habíamos estudiado, analizado, inclusive ustedes hicieron una exposición respecto a ese tema, y el registro civil en esa ley también tiene unos principios, en el caso de un principio de publicidad, porque esos actos que allí se encuentran, conforme al artículo 6 de la ley de registro civil, son de acceso al público. Usted, como usuario, como particular, usted puede acercarse allá al registro civil y poder acceder a la información que allí se encuentra, evidentemente, pues respetando los protocolos, llevando para el manejo de la información, si es posible, si usted tiene el número de acta, el número de folio, el libro o la parroquia, en el caso si usted quiere acreditarse allí de una copia certificada de una partida de nacimiento, lo correcto es que usted lleve la información un poco más amplia para que sea mucho mejor o manejable la respuesta del funcionario que allí se encuentra. Un principio de eficacia administrativa tiene que ver con la efectividad de los resultados del trámite que usted está solicitando allí y guarda relación con el principio de accesibilidad, que en todo caso es con la simplificación de los actos que allí en el registro se realizan. Un principio de unicidad que se corresponde a que en los libros pues tiene que ser único, correspondiente a la persona, debe estarse de manera individualizado y por supuesto, y el más importante de todos, el principio de fe pública. El funcionario del registro civil da fe pública de los actos que allí se realizan y por supuesto pues la transparencia de los actos. Como lo dije hace un momento, muchachos, en el registro civil se realizan varios tipos de actividades, en el caso del nacimiento, reconocimiento, constitución y disolución de uniones estables. De hecho, ustedes cuando vean en materia de derecho civil van a ver que aun cuando no existe esta constancia, la Sala de Casación Social ha reconocido desde el año 2006 la existencia de esas uniones estables de hecho, siempre y cuando pues sea declarada por un tribunal de primera instancia que reconozca tal situación. Ya no es necesario que usted tenga una constancia de concubinato. Si usted quiere solicitarla, bueno, cumple los requisitos allá para usted poder hacer esa solicitud de que ese registro civil le dé esa constancia en el caso de las adopciones.
Los actos relativos, la constancia de residencia, las rectificaciones, inserciones de estado civil, pero aquí para usted hacer una rectificación de una partida de nacimiento, usted debe realizar una solicitud ante el tribunal. En el supuesto de que hay un defecto en el nombre, en la escritura de la cédula, no se corresponde con el de la partida de nacimiento o viceversa, usted puede hacer una rectificación de partida o una inserción de partida, pero eso usted puede hacerlo única y exclusivamente previa solicitud que haga en un tribunal de primera instancia. Eso con respecto al registro civil, y también hay un tema que es la territorialidad. Y este guarda relación con la ubicación de las oficinas del registro civil. Nosotros ya le explicaba hace un momento, en cada municipio, en cada parroquia, en la actualidad existe una oficina de registro civil que recoge todo lo que tenga que ver con la identidad de las personas para que el Estado pueda tener un registro de las personas en Venezuela y por supuesto que acredite a través de los documentos que allí se manejan los derechos que usted pueda tener como ciudadano venezolano. En el caso de los registros públicos, muchachos, este sí forma parte del SAREN, digamos que tiene una subordinación, por decirlo de alguna manera, está bajo la dirección del Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Nosotros lo encontramos en el artículo 46 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notarías. En el caso de los registros públicos, nosotros tenemos que distinguir de manera muy específica, decir que los registros públicos inmobiliarios guardan relación única y exclusivamente con la publicidad que debe dársele a las transacciones de bienes reales, es decir, bienes inmuebles. Es importante aclararlo, muchachos, porque todo lo que guarde relación con bienes inmuebles, casas, fondos, apartamentos, cualquier característica, hipoteca, transmisión de propiedad de bienes inmuebles, usted debe dirigirse a protocolizar ese trámite en el registro público inmobiliario. En algunas ciudades puedo decirles que dependiendo del volumen de la población que hay allí, pues habrán varias diferentes o habrán diferentes oficinas registrales y son divididas por circuitos. Nosotros aquí en el Táchira, en San Cristóbal, hablamos de 2 circuitos, pero no quiere decir que sea limitado tal situación. Por ejemplo, en el municipio de Junín hay un solo registro inmobiliario, igual en el municipio de Bolívar. Pero aquí en San Cristóbal, igual en otras ciudades importantes, se va a dividir dependiendo del volumen de la población. Pero puedo decirles, muchachos, que el registro público inmobiliario tiene esa característica fundamental, darle protocolización, inserción a ese trámite que usted vaya a realizar en esa oficina. Evidentemente, pues usted debe allí cumplir una serie de requisitos. En el momento que usted consigna el documento, debe cumplir con unos recaudos que son necesarios, la planilla, la ficha catastral, el pago del arancel bancario, la forma como usted va a adquirir ese mueble, la copia del pago que usted haya realizado, y ese documento es sometido a revisión y por supuesto al chequeo de que, y aquí es donde entra la publicidad de las oficinas registrales y la transparencia que debe ocurrir allí, porque el funcionario revisor va a chequear que sobre ese inmueble, en los libros, en los registros que se llevan en esa oficina, no tenga ese inmueble una prohibición de enajenar y gravar, y que por tanto pues no pueda realizar usted con comodidad esa transacción y por lo tanto la desechen, no pueda prosperar esa solicitud, esa solicitud de trámite, porque allí en los registros sobre ese inmueble pues pesa una prohibición de enajenar y gravar. En el artículo 46 nosotros podemos encontrar... ¿alguien quería intervenir? Profesor. Ajá, María, ¿cómo me le va? Dígame, ¿qué puedo Sí, ayudarle? ¿Cómo está? bien. Es una pregunta Claro, cómo no. específica. La diferencia que hay en un registro inmobiliario, porque uno ve que dice registro inmobiliario y otros dicen registro subalterno, oficina Mira, subalterna. son similares, Son usted lo va a tomar como sinónimos. Cuando usted refiere a un registro subalterno inmobiliario o un registro público inmobiliario,
tiene la misma denominación. Es solamente, son modismos o técnicas para referirse a esa oficina, pero tiene el mismo sentido. Cuando usted refiere a un registro subalterno, es lo mismo que un registro inmobiliario. Perfecto, pero no es igual cuando usted habla de un registro mercantil a un registro inmobiliario. Son dos oficinas totalmente diferentes y con atribuciones totalmente diferentes, como lo vamos a revisar ahorita. Perfecto. Bien. Sí, sí, sí. ¿Está Y bien? otra Perfecto. pregunta, profesor, Claro, cómo no. Dígame, María. tengo otra pregunta. Eh, respecto a las uniones estables de hecho. Ajá. Eh, eh, si existe la unión estable de hecho y es impensable además que haya una sentencia de un tribunal. Mire, vea acá, fíjate. Cuando hay una unión de Porque esta... uno ve las uniones estables de hecho donde... Mire, para a ver si le entendí la pregunta. Usted me dice, para comprobar las uniones estables de hecho requiere una sentencia judicial. Mira, necesariamente sí. Hay que diferenciar en el matrimonio y las uniones estables de hecho. Tiene, desde el punto de vista patrimonial, los derechos los mismos, pero en el primer caso, en el caso del matrimonio, usted fue hasta la oficina del registro civil y usted contrajo matrimonio y firmó el acta de matrimonio y el funcionario del registro civil dio fe pública de que María, y le voy a poner otro no, esposo, Pedro, por ejemplo, discúlpeme, contrajeron matrimonio ese día en particular. Usted tiene el acta de matrimonio y eso da plena prueba porque es un documento público de matrimonio que usted contrajo. Mientras en las uniones estables de hecho, en las uniones concubinarias, usted requiere necesariamente una sentencia de un tribunal de primera instancia y hay varios requisitos al respecto. Primero, que esa unión estable de hecho sea pública, notoria y permanente. Evidentemente, pues tendríamos que abordar ese tema un poco con mayor profundidad, pero al usted demostrar de que la unión, esa unión estable de hecho, en cierto tiempo se mantuvo de manera ininterrumpida, de manera permanente y que fue notoria esa unión estable, de hecho, el tribunal la va a declarar con lugar a esa solicitud y le va a reconocer esos mismos derechos a usted como concubina, como si se tratara del cónyuge, es decir, como si se tratara de la esposa y por lo tanto, desde el punto de vista patrimonial, a usted le corresponde los mismos derechos como si fuese la esposa. Perfecto, ¿estamos bien? Está bien. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere más referirse al tema, alguien. Eurípides, veo que tiene el micrófono abierto. Buenas tardes, Eurípides. ¿O quiere hacer algún comentario al respecto? No, buenas tardes, profesor. Bien, Bueno, Eurípides, hay que ¿cómo está? hacer, bien, bien, hay que hacer un señalamiento allí entre la diferencia de lo que es el registro público, Ajá, porque tenemos el registro civil, registro público, ajá. que contempla lo que es la parte mercantil, Sí, señor. asimismo la parte civil en lo inmobiliario, en lo que comprende los registros de algunas fundaciones, Ajá. cooperativas, en fin. O Ujú. sea, el civil está muy diferenciado de la otra parte mercantil, Sí, que señor. también tiene mucho que ver con la protocolización, Ujú, con el registro y con notarías. ujú. Entonces, pues lo que usted decía anteriormente, los documentos deben ser autenticados, por Ajá. eso allí se manifiesta muy claramente la fe pública. Y en cuanto pues a lo que decía la compañera María Polo del tema de la unión estable de hecho, pues eso es materia de un tribunal civil, Ujú, del registro civil, ujú, y de igual manera debe demostrarse pues que era ujú. una unión estable, no simplemente, vamos a decirlo, que esté plasmado en una constancia de No, no, hay que, concubinato. eso es una prueba, eso es un indicio nada más. La constancia, Exactamente. mira, María trae un ejemplo muy importante, disculpe que le interrumpa, Eurípides, para distinguir un documento público de un documento privado. Aun cuando existe esa constancia de unión concubinaria, usted, eso es un indicio nada más, usted debe necesariamente solicitarle al tribunal que declare esa situación porque es una situación de hecho, mientras que el matrimonio es una situación de hecho y de derecho. Aquel requiere el reconocimiento por parte de la autoridad para hacer valer ese derecho que usted reclama. No sé si está bien aclarar esa situación allí. Ramos, no sé si quiere usted intervenir, hacer algún comentario al respecto. Buenas tardes.
Buenas tardes, profesor. ¿Cómo me ¿Me le va? escucha? Buenas tardes. Fuerte y claro. Ah, no, no, sí, escuchando, sí, Perfecto, hasta los momentos, bueno, alguna que otra duda la he aclarado. Sin perfecto. embargo, sí, ahí la única duda que tuve en el momento fue también como la compañera, ¿no? Pero ya usted lo aclaró, que era el concepto de lo que es el registro inmobiliario. Y subalterno, Eh, perfecto. Bien, mire. Subalterno, que porque en la página del Salén, Ujú. inclusive no lo nombran, habla registro mercantil, registro público y registro principal. ¿Sí? No, Y pero usted, en relación sí, al trabajo, pero cuando usted no hay revisa uno. la doctrina habla de registro subalterno. Ujú. Cuando usted revisa la doctrina le habla a usted de registro subalterno o registro público inmobiliario y por tanto usted debe conocerlo y apreciarlo. Cuando usted llegue ya usted como profesional del derecho y llega ya el usuario, su cliente, a explicarle, mire, yo fui a a la oficina de registro subalterno, usted ya sabe que es el registro público inmobiliario. Bien, no sé Sí. si me escucha. Perfecto. Bueno, mire, para continuar con la clase, Sí, sí, ya con esto está aclarado. perfecto. Para continuar con la ¿Aló? clase, mira, hay una oficina que forma parte de la alcaldía, que es el catastro, pero guarda una estrecha e importante relación con el registro público inmobiliario. Todo trámite que usted vaya a realizar en el registro público inmobiliario, usted debe identificar el inmueble de la transacción o el mueble que va a ser objeto de esa transacción. Y quien nos va a aportar esa información es el catastro municipal, porque el catastro municipal, la oficina de catastro municipal, permite identificar geográficamente el inmueble. Es el que le va a decir a usted dónde está ubicado, cuál es el área de esa superficie y los linderos de esa superficie, porque usted cuando va a hacer una transacción de ese bien inmueble, pues usted debe darle o debe diferenciarlo y debe identificarlo. Y por supuesto señalar en el documento cuáles son los linderos, por el norte, por el sur, por el este o por el oeste, cuáles son los linderos y cuál es la superficie de cada uno de ellos. Por el norte colinda con el terreno de Pedro Pérez y tiene una superficie de 30 metros, de una superficie de 30 metros. Cada uno de esos linderos nos los va a permitir conocer la oficina catastral. Por tanto, cuando usted vaya a hacer la solicitud en el registro público inmobiliario, uno de los documentos o los recaudos que son exigidos allí es la ficha catastral, de manera que el registro público inmobiliario pues pueda diferenciarlos de los demás bienes inmuebles que existen en la comunidad o en la ciudad. Otro de las oficinas importantes, muchachos, es el registro mercantil. Ya habíamos hecho mención a ello, pero al igual que el registro público, también tiene una función de publicidad. El registro mercantil tiene esa función de publicidad, pero con los actos únicos y exclusivamente relacionados con el comercio. Usted ya al registro mercantil, usted va a solicitar que se protocolice, que se inscriba en los libros, en los protocolos que tiene la oficina del registro mercantil, la empresa que usted quiere constituir o la actividad comercial que usted quiere darle carácter legal. Evidentemente, la Constitución Nacional permite que usted pueda ejercer libremente cualquier actividad desde el punto de vista comercial, pero por supuesto usted debe darle legalidad a ese ejercicio laboral, a ese ejercicio comercial. Allí pueden observar ustedes en la lámina que lo que permite, lo que proporciona es publicidad y firmeza a los actos y contratos de comercio. Y es así, y eso guarda relación con el principio de publicidad, como ya lo habíamos mencionado. La oficina de registros mercantiles están allí para cumplir una función fundamental, compañeros, que es exteriorizar, que la comunidad conozca cuál es la situación real de una empresa. Allí, la primera diferencia que podemos establecer con los registros públicos mobiliarios es que, como lo dije, aquí se corresponde única y exclusivamente a los bienes inmuebles, mientras que el registro mercantil es única y exclusivamente a los actos de comercio. Las personas jurídicas allí adquieren la condición, o mejor dicho, las empresas que usted vaya a constituir, esas personas jurídicas en el momento que se protocolicen, que han cumplido los requisitos establecidos en la ley, pues adquieren personalidad jurídica y son titulares de deberes y derechos. Eso con respecto a los registros mercantiles. La misma ley tiene allí
¿Qué actos son susceptibles de protocolizar? Nos hablas de unas firmas personales, de las sociedades anónimas, de las empresas, entre otras, así como los libros que se llevan en la empresa, de alguna otra manera pues son susceptibles allí de protocolizar. Eso con respecto al registro mercantil. Con respecto al registro principal, que de igual manera está regido por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, tiene una función de llevar por duplicado lo que le corresponda a la Oficina de Registro Civil. El registro principal recoge allí toda la información que en los registros civiles pues se lleven o que sean protocolizados. Se lleva por duplicado en la Oficina de Registro Civil, pero también tiene funciones de protocolización. Por ejemplo, en el caso de que usted quiera protocolizar su título como profesional, usted debe llevarlo en todo caso a la Oficina de Registro Principal. Es la única que tiene esa facultad. Ya ustedes han realizado un trabajo respecto a este tema y lo han podido diferenciar respecto de las demás oficinas. De igual manera, la Oficina de Registro Principal cumple una función para legalizar los actos que han sido realizados en la Oficina de Registro Civil como primer paso, que usted tenga interés de apostillar ese documento, que usted tenga el interés de hacer valer ese instrumento en el extranjero. Y por supuesto que usted debe cumplir una serie de requisitos, una serie de pasos, y en este caso el primero de ellos pues es legalizar. Por ejemplo, en el caso de las partidas de nacimiento, usted debe dirigirse al registro principal, hacer la solicitud previa cita, previo cumplimiento de los requisitos allí establecidos en cada una de esas oficinas, para que posteriormente sea legalizado y por la autoridad competente, que en este caso es el director del SAREN, para que ese documento pues tenga vigencia luego de que sea apostillado en el extranjero, tenga valor y fuerza probatoria a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en otro país donde usted quiera hacer valer ese documento, así como los títulos profesionales. ¿Qué registros guardan o qué documentos pueden llevarse allí? Lo decíamos, las partidas de nacimiento, la inserción de actas, matrimonio, las defunciones. En el caso de los registros principales, también de los registros civiles, también lleva la certificación de defunción y que luego son llevadas a guardar allí en el registro principal si usted con posterioridad quiere solicitar que allí sea legalizado. Por último, muchachos, la Oficina de Notarías Públicas, como yo le dije al inicio de clase, tiene una función de autenticar los documentos que usted o las solicitudes que usted va a llevar allá a la oficina notarial. Hay una diferencia fundamental de distinguir con las demás oficinas, es que este guarda relación única y exclusivamente con bienes muebles. Usted no puede llevar a realizar un trámite de un bien mueble a una oficina de registro principal. Usted no puede llevar allá a una oficina de registro público inmobiliario una transacción de una venta de un vehículo. Usted debe llevarlo a la oficina, a la oficina notarial, a la oficina de notario público, para que autentique que efectivamente en principio usted es el propietario de ese vehículo conforme el título de propiedad, el certificado de propiedad de ese vehículo, y posteriormente el notario, a verificar el contenido del documento, pues va a cerciorarse de que los intervinientes allí, el primero de ellos es el propietario y que pretende desprenderse de la propiedad, y el comprador, identificar allí quién es el comprador y la forma de pago, y el funcionario notarial va a autenticar, va a dar fe que efectivamente estas personas son los intervinientes en la suscripción de ese documento. No solamente se trata de bienes muebles, los documentos que usted puede llevar a la oficina de notario. En el caso de los contratos, en el caso de contratos de arrendamiento, que usted pretenda pues darle fe pública para hacer la distinción con los documentos privados, para luego no intentar acciones de reconocimiento y contenido de firma, usted puede dirigirse allá a la notaría, siempre por jurisdicción voluntaria, es decir, por petición de parte, usted solicitarle al notario que dé fe pública respecto a las partes que están allí interviniendo en ese contrato de arrendamiento, por ejemplo, en un contrato de obra. El notario público, nosotros podemos definirlo como aquella persona con las facultades de la ley para autenticar los documentos que a él se le presenten, dar fe pública de ese documento y, por supuesto, verificar que los que suscriben son las personas que previamente ha identificado. El artículo 75 del decreto con rango, valor y fuerza de ley
nos refiere allí qué documentos pudieran ser autenticados en esa oficina. Habla de los documentos, de los contratos, los negocios jurídicos, unilaterales, bilaterales o plurilaterales. Ya más o menos habíamos hecho mención a ellos. Los poderes, fíjate, un tema importante. En el caso de un poder, usted puede dirigirse a la notaría para autenticar ese poder, pero cuando ese poder pretenda la transmisión de bienes inmuebles, usted debe protocolizarlo en el circuito donde se encuentra ese inmueble. Es decir, si usted le han dado un poder para disponer de un bien inmueble en representación de otra persona, ojo, para disponer de un bien inmueble en representación de otra persona, usted no debe conformarse. De hecho, la ley exige que no basta solamente de que sea notariado, que sea autenticado, sino que además usted debe protocolizarlo conforme al principio de publicidad. Ese documento poder de disposición de ese bien inmueble también debe formar parte de los registros del libro que hacen referencia a ese bien inmueble, para que haya consecutividad y se conozca la tradición de ese inmueble, quién vendió y bajo qué facultades vendió ese inmueble. Es importante establecer esa distinción, muchachos, con respecto a los poderes, porque cuando se trata de un bien mueble, de un vehículo, no hay ningún inconveniente. Usted perfectamente con las facultades de ley puede disponer de ese vehículo y hacer los traspasos que allí a usted le ha facultado. Pero cuando se trata de un bien inmueble, muchachos, pregunta de examen, se los adelanto, usted debe protocolizar ese poder en el registro inmobiliario donde se encuentre asentado ese bien inmueble. Es importante establecer esa distinción allí. Habla también de los contratos, de los justificativos de testigos. Los justificativos de testigos, en el caso de los títulos supletorios, algunas personas tienen el interés de que el notario pues dé fe de que se le reconozca un derecho, y para eso usted lleva ya 4 personas que den fe de ciertas circunstancias que usted quiere hacer valer. Por ejemplo, si usted construyó unas bienhechurías y no tiene identidad, esas bienhechurías usted puede hacerlo a través de un justificativo de testigo, pero luego debe protocolizarlo, siempre y cuando usted tenga la titularidad de ese terreno sobre la cual usted ha construido esa bienhechuría. Ya eso es un tema, muchachos, que no guarda relación con el derecho registral y notarial, sino más bien la parte de contratos, derecho de contrato que ustedes van a ver en los trimestres siguientes. Perfecto. Eso respecto a los trámites que se realizan en notaría, ya lo hacíamos mención, las ventas de vehículos por personas naturales, las personas jurídicas también perfectamente pueden vender un vehículo porque esas personas jurídicas tienen un representante legal. Hay vehículos que son comprados y son puestos a disposición de una empresa, pero ellas no pueden ir a realizar ese trámite, lo va a hacer es los representantes de esas empresas. Algunos trámites como la declaración de no poseer vivienda, las autorizaciones de niños, niñas, adolescentes, aunque aquí en la actualidad debe hacerse a través del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ya no basta con que usted vaya a una notaría para dar una autorización, sino que esa autorización de viaje debe también, por el resguardo que debe darse a los niños, niñas y adolescentes, autorizarlo el tribunal que corresponde. Los arrendamientos inmobiliarios puede hacerse perfectamente allí, y los deberes del notario, como yo le dije al inicio, previsto en el artículo 78 de esa ley especial del decreto con rango, valor y fuerza de ley, el notario debe identificar a las partes y por supuesto hacerles saber a ellos cuál es el contenido de ese documento. Debe explicarles cuál es la transmisión que está haciendo una de las partes y que adquiere la otra parte. ¿Cuál es el contenido, la manifestación de voluntad de cada uno de ellos que es transcrita en ese documento? Es necesario que explicárselo para que conozcan qué es lo que van a suscribir. Evidentemente en la práctica, pues las personas cuando ya van a notaría ya previamente pues van con la disposición de realizar su trámite ya previamente conversado, pero el notario tiene esa obligación de preguntar para que él sepa que las partes tienen conciencia del acto que están realizando. Hay una competencia, quiero explicarles esto aquí rápidamente ya para terminar, muchachos. Respecto a la competencia territorial, les dije hace un momento,
hay ciertos municipios que por la población, por el número de personas allí, que pueda ser una población pequeña, existen registros inmobiliarios o registros subalternos que también tienen una competencia notarial. Y eso lo decide el SAREN, como le dije en su momento. Ellos organizan la estructura de las oficinas de registros y notaría. Evidentemente en las ciudades, por el volumen de trabajo, por la cantidad de trámites que son solicitados, existen los registros inmobiliarios y las notarías por separado. Cada una en sus despachos, cada una en sus oficinas. Pero hay municipios, les repito, que tienen tanto funciones de registro como funciones notariales. Y son perfectamente válidos los documentos que allí se elaboran, independientemente si se trata de documentos autenticados o documentos protocolizados. Muchachos, ya para despedirme en estos 10 minutos que nos indican que nos queda, yo quiero agradecerle primeramente a Dios y al IESIP. Hoy es la última clase, muchachos, y quiero de verdad agradecerle a Dios y al IESIP, el Instituto de Estudios Superiores e Investigación de Posgrado, la oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes esta actividad académica. Quiero de igual manera recomendarles que sigan mejorando su estudio. Esto que están haciendo ustedes de capacitarse, pues verdaderamente va a formar mejores personas, mejores hombres y mejores profesionales. Nosotros desde la institución pues dejamos allí una pastillita de conocimientos que ustedes pues deben profundizar, deben abarcar, deben ser autodidactas, deben mejorar en los conocimientos. Nosotros lo que hacemos es guiarles en la formación. No sé si alguien quiera intervenir ya para finalizar, si alguien quiere hacer algún comentario final. Sí, profesor. María. Sí, Ajá. profesor, primero darle gracias por su vocación de enseñar. Hoy personalmente me han quedado claros algunos conceptos y de hecho esto tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Tengo dos preguntas para que se está viendo mucho ahorita, como hay tanta gente fuera del país y quieren vender inmuebles. Usted lo dijo hace un ratico que eso de que los poderes tienen que estar por la jurisdicción donde se encuentra el inmueble. ¿Cómo quedarían esos poderes que hacen en el extranjero? ¿Cómo los aceptan aquí? No, mire, fíjate, eso es importante. En las cancillerías, en los consulados, al inicio de la actividad del trimestre, yo le decía a ustedes de los documentos públicos y de documentos notariados. En los consulados tienen la facultad para notariar para autenticar ese documento, ese poder. Luego, el consulado venezolano en el país donde usted se encuentre, donde se encuentre ese connacional, perfectamente puede dirigirse allá al consulado venezolano, evidentemente pues cumplir los requisitos que allí se encuentre, pero puede allí suscribir un poder donde faculta a aquella persona de las cuales pues quiere darle esas atribuciones para disponer de sus bienes inmuebles. Ese poder, una vez pasado por el consulado, una vez que haya cumplido el trámite de la apostilla del país donde se encuentra el consulado venezolano, cuando esté aquí en territorio venezolano, ese trámite que vaya a realizar ese familiar lo va a llevar al registro inmobiliario y lo va a protocolizar. El registro inmobiliario tiene ciertos mecanismos para verificar la autenticidad de esa apostilla, para verificar la autenticidad de ese trámite que usted ha hecho en el consulado, y una vez que sea aprobado, perfectamente tiene validez para que esa persona a las cuales le han dado esas facultades pueda disponer de ese bien inmueble de aquella persona que no se encuentre en territorio nacional. Perfecto, estamos aquí con esa pregunta, María. Sí, está claro. Perfecto. La segunda. Es en el caso de que los registros subalternos se protocolizan solamente bienes inmuebles y las notarías bienes muebles. Pero en la práctica uno ve ventas de... Fuerte debilidad jurídica es lo que yo veo, porque si tú te presentas al registro con un documento notariado y ya se ha hecho otra operación en el registro... Eurípides, vuelve a empezar, por favor, que se interrumpió el mensaje, no le escuché. Disculpe, ¿cómo? Que bueno, tendría una debilidad jurídica, porque si en el registro se hizo una operación
antes de la que se hizo en la notaría, pues la que va a tener validez es la que se hizo en el registro, no la que se realizó en la notaría. Muy Entonces, bien. pues, No sé si, yo no escuché la pregunta de María, de verdad, No, pero discúlpeme. en este caso, Ajá. Ahora, María, dime, quiero escucharla, no escuché su pregunta, por favor. Vuélvala la a pregunta es plantear. que en la práctica hay documento de venta de bienes inmuebles a Ajá. través de notaría. Mira, no, ese documento está viciado de nulidad. Habría que revisar en qué fecha se realizó esa venta, pero habría que ver, porque anteriormente las notarías, hasta el año 95, 96, creo que hasta el 2004, 2003, se permitían las ventas en la notaría, ojo, pero con la obligación de usted tenía que llevarlas a protocolizar. Si usted se queda con el documento notariado, si usted se queda con un documento autenticado respecto a un bien inmueble y usted no va y lo protocoliza, puede ocurrir una segunda venta y aquel que lo protocolice va a alegar mejor derecho que el suyo. ¿Me entiende? Entonces hay que diferenciar eso allí hasta aquel momento eso ocurrió y he recibido en el despacho ciertas ventas de bienes inmuebles, de terrenos que se hacían en las notarías. Ya eso en la actualidad no ocurre. Esa es una exclusivamente competencia del registro público inmobiliario para darle cumplimiento a ese principio de consecutividad, es decir, que existe en los registros allí la tradición legal de ese inmueble y no producir en el usuario, en ese interesado, la desconfianza si hay algún otro propietario sobre ese bien inmueble. Eurípides, le escuché allí que pudiera tener algún vicio de nulidad. Fíjate, si existe un documento notariado y nunca fue protocolizado y ocurrió una segunda venta de las cuales se protocolizaron, ese tiene mejor derecho sobre aquel. Evidentemente, aquel tendría que alegar que existió una segunda venta, que el cual se le estafó, que se abusó en su confianza y perjudicó su patrimonio. Y él tendrá que intentar una acción para hacer valer su derecho y se convocará en todo caso a ese quien fue propietario, a ese vendedor, y se habrá una investigación por qué razones pues allí existen dos ventas, una notariada y la otra protocolizada. Bien, no sé si está claro allí esa pregunta que hacía María. Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Quede clara, muchas gracias. No se Doctor. preocupe, feliz tarde. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención, muchachos? Nos quedan 5 minutos para despedirnos. Como les dije, la próxima semana, ya el día jueves, debe estarse realizando el examen. Va a ser única y exclusivamente de las actividades que ustedes han desarrollado, al igual que hemos compartido aquí en clase. De verdad, ha sido un gusto para mí haber compartido con ustedes este trimestre. Y bueno, nada, enviarles un abrazo desde aquí, desde el instituto, desde la universidad, y pedirles que por favor no dejen de estudiar, no dejen de prepararse. Esto que nosotros hacemos aquí, pues lo hacemos con cariño, con empeño, con mucho afecto, para que ustedes puedan recibir la mayor información posible y hacer de ustedes mejores profesionales. Que tengan un feliz día.